nos vamos a ir un poquito más hacia la química y hacia los materiales. Y para ello tenemos a José Miguel, que es químico. Trabaja principalmente en el campo de la nanotecnología, el carbono y el grafeno. Es un divulgador de ciencia muy activo, no se queda en el laboratorio, sino que sale a contar fuera las cuestiones que se hacen en los laboratorios porque cree realmente que esto es muy atractivo para la sociedad. La nanociencia es el estudio científico, es decir, la palabra ciencia lo dice todo, ¿no? Nano es una escala de tamaño muy pequeña, no solo por reducir tamaños entramos en nanociencia o en nanotecnología. Tiene que ser un material que tenga la propiedad de que al llegar a esos tamaños exhiba nuevos efectos, nuevas propiedades que antes no estaban. Y lo he comentado así un poco por encima, efectos ópticos, o sea, nuevas emisiones de luz, por ejemplo, que antes no estaban, unas conductividades eléctricas que antes no tenía. Sin embargo, la nanotecnología sería aprovechar esas propiedades nuevas que ha estudiado esa ciencia para crear productos tecnológicos y... ¿Se podría decir que la nanociencia es más el laboratorio y la nanotecnología es más la fábrica? Toda industria tiene un periodo de latencia, de inercia, desde que se descubren los primeros resultados hasta que llega a un pleno desarrollo tecnológico industrial. Los más conocidos suelen ser materiales deportivos, ¿no? Que están reforzados con unas nanopartículas que le dan una resistencia muchísimo mayor. La televisión QLED, que no es más que utilizar como LEDs unas nanopartículas que tienen esas propiedades nuevas de las que hablábamos antes, una emisión de luz pues cuando se le aplica una corriente eléctrica, de acuerdo, como los LEDs que conocemos, pero con una calidad de imagen, una intensidad y una durabilidad muchísimo mayor. O las lavadoras revestidas con nanopartículas de plata, que conforme se van haciendo lavados, la ropa cada vez va necesitando más tiempo para volver a ser lavada. La plata es bactericida, ¿no? Cuando la plata es nanométrica, ese efecto se potencia y esto pueden ser challenges porque ya están demostrados a nivel de laboratorio, solo faltaría desarrollarlos para poder sacar productos tecnológicos, ¿no? La miniaturización prácticamente extrema de componentes y de dispositivos nos promete también dar propiedades nuevas a los componentes que conocemos como flexibilidad, es decir, electrónica flexible, pues estructuras muchísimo más resistentes y biosensores muchísimo más específicos que pudieran diagnosticar, por ejemplo, enfermedades muchísimo antes de que tuvieran ni el más mínimo síntoma. Muchos de elementos de la tabla periódica en nanotecnología tienen unas propiedades excelentes, ¿no? El carbono es especial, puede cubrir cualquier dimensionalidad dentro de la nanoestructura, es decir, podemos tener estructuras unidimensionales, como son los nanotubos, podemos tener estructuras bidimensionales, de espesores prácticamente despreciables como el grafeno, ¿de acuerdo? Sería en forma de hoja. Incluso podemos tener estructuras tridimensionales, como en el caso del carbono macroscópico sería el diamante, es decir, o el grafito, pues en este caso el diamante nanométrico también existe. Podríamos decir el grafeno que es muchos dicen la monocapa del grafito, podemos definirlo como estructura bidimensional o nanoestructura de técnicamente un solo átomo de espesor debería tener, por eso digo técnicamente, ahora entraré en más detalle, constituido únicamente por carbono, eso sería la definición estándar, y que tiene una serie de propiedades, ligereza que tiene, porque es de los materiales más ligeros, conductividad eléctrica mayor al cobre de nuestros cables, mucho mayor, además resiste más que el acero, una cosa tan ligerita resiste más que el propio acero, y la transparencia, las aplicaciones que se le vaticinan son pues todas ellas las que se aprovechan de eso, ¿no? Es decir, pues electrónica, pues si conduce también la electricidad, electrónica, si es transparente, pues en aplicaciones ópticas, como en pantallas, si es tan ligero, pues en dispositivos, en dispositivos de almacenamiento de energía, que pues hay que reducir peso, pues en ordenadores, en móviles, etcétera. En el caso del grafeno, la palabra grafeno engloba todo un conjunto de materiales, ¿no? Que tienen propiedades muy parecidas entre sí, pero que difieren. Podemos tener distintos tamaños de hoja, ¿de acuerdo? Porque las organizaciones científicas definen la nanociencia hasta 100 nanómetros. Claro, esto proporciona un material que no es el grafeno de monocapa perfecto que hemos estado hablando ahora. Proporciona uno de unas dimensiones digamos, limitadas y de un número de capas mayor a 1, ya es una realidad. Y el grafeno se ha coronado, digamos,
como la nanoestructura que mejor lo está haciendo hoy en día, a mi juicio, es el tema de la energía, ¿no? Del almacenamiento de energía. Es decir, el grafeno está proporcionando unos avances en la tecnología de batería de litio que ahora mismo tienen, no tienen parangón hasta donde se sabe, ¿no? Es decir, no ha creado una manera nueva de almacenar la energía, simplemente ha modificado la tecnología existente de las baterías de litio, pero si sustituimos componentes de esa batería, que siempre tienen componentes de carbono, pues o de tipo grafito, o de carbono vítreo, o lo que sea, esa batería va a durar muchísimo más, va a tener muchísima más capacidad, muchísima más energía, y los ciclos van a ser muchísimo más rápidos. Es decir, yo puedo cargar esa batería en 5 minutos y me puede durar una semana. Otra que está un poquito más hacia atrás, pero que también parece que llegará, es lo de los tratamientos de aguas. Se han diseñado membranas que pueden filtrar el agua para hacerla potable con grafeno, membranas que están modificadas con grafeno y que hacen un efecto de filtro pues de una manera muchísimo más eficiente. Y claro, grafeno es carbono, con lo cual pues menos riesgo de toxicidad, pues mayor ventaja en relación al precio. El desarrollo de la nanotecnología del carbono, uno de los primeros materiales de construcción que se vio beneficiado de ello fue el hormigón. Si estoy continuamente monitorizando la conductividad eléctrica y empiezan a aparecer grietas que rompan esa conectividad entre esos nanotubos o nanofibras y empiecen a desaparecer esos caminos de conducción eléctrica y empieza a bajar la conductividad eléctrica, yo puedo detectar que ese material tiene fallos. En el caso de la madera es una cosa totalmente, un concepto muy distinto. Y además es una cosa muy muy nueva, es decir, estamos hablando de hace pocos meses, de este mismo año, ¿no? Investigadores de Estados Unidos han demostrado que irradiando con un láser sobre la madera con determinada potencia y en unas condiciones estudiadas, se puede quemar esa madera de tal manera que el residuo que va quedando de carbonoso de ese quemado es grafeno. Yo puedo dibujar un circuito eléctrico sobre madera hecho de la propia madera. El grafeno todavía sigue siendo un cuello de botella. Los agentes que más controlan el avance del grafeno ahora mismo son los centros de investigación, porque la industria todavía no está preparada para producir en masa, para controlar exactamente la calidad de lo que se produce, como el del grafeno en Manchester, si no recuerdo mal creo que hay otro en Cambridge, por ejemplo el Centro de Nanotecnología de Houston, que lo creó la Universidad de Rice, centros de ese tipo. Ahora mismo, por ejemplo, uno de los mejores de Europa está en Braga, en Portugal. De las mejores empresas del mundo en eso están aquí en España. Es decir, somos el 17% de la producción mundial de grafeno. Mi reto principal es que, por favor, lo que hagamos en el laboratorio, o sea, una llamada a los científicos, a los investigadores, la sociedad lo tiene que saber. Pero no solo lo tiene que saber, lo tiene que entender. No todos los científicos tienen que ser divulgadores, pero tiene que haber gente, tiene que haber divulgadores que hagan llegar a la sociedad, que vayan a vuestra zona de confort, no que os lleven a la nuestra, para que se entienda. Ese es mi mayor reto.